Bueno, una vez más damos la bienvenida a este tiempo devocional, este espacio que hacemos a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este espacio donde iniciamos o terminamos nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios, orando, adorando a nuestro Dios y aprendiendo a confiar en nuestro grande y poderoso Dios. Y antes de continuar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que dispongan su corazón para escuchar este audio hasta el final, que está muy interesante, tiene un contenido muy interesante. Invitarles a que si les gusta este contenido, que le den me gusta, que pongan un like a esta información. Si les gusta mucho más, pues entonces invitarles a que se suscriban al canal, a que lo compartan con otras personas y a que le den clic a la campanita, y así nos ayudan con estas 4 cosas, nos ayudan a ir creciendo y a ir fortaleciendo nuestro canal y a ir creciendo para que así la plataforma YouTube recomiende este contenido a otras personas que están buscando contenidos similares. La idea es edificar a otros. Estos contenidos se hacen desde la iglesia para edificar el pueblo de Dios, para que muchas personas conozcan de la palabra de Dios. Muchos acceden a estos medios a través del mundo de habla hispana, y pues para ellos va el mensaje, para que aprendan a conocer y a descansar en el Señor. Así que yo le invito a que disponga su corazón y abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 14. Vamos a estudiar hoy los últimos versículos de este capítulo, para que aprendamos muchas cosas de lo que tiene la palabra de Dios. Dice, versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas el enojo contra el que lo avergüenza. Vamos a mirar ahí entonces este final de este capítulo 14 de Proverbios, donde pues hay en el libro de Proverbios, una serie de dichos, una serie de frases. Algunas son populares, de sabiduría popular, otras son de autoría del rey Salomón. Y él las escribió y fueron escritas ahí con la intención de que usted y yo las tomemos, de que tomemos esos dichos, los hagamos nuestros, los guardemos, los practiquemos, los obedezcamos y sean nuestro estilo de vida. El libro de Proverbios nos enseña a vivir. El libro de Proverbios nos da la sabiduría que usted y yo necesitamos para tener una vida exitosa en todos los niveles. De eso se trata la vida, de que nos vaya bien, de que nos vaya bien en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, de que criemos bien a nuestros hijos, de que crezcamos a nivel personal. Para eso son los proverbios. Yo le invito a que al terminar este audio, si es primera vez que usted escucha un contenido de los nuestros, vaya al capítulo 1 de Proverbios. Ahí está el énfasis y en resumen, cuál es el objetivo de este libro. Entonces aquí nos está dando un consejo en el verso 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre. Mire, si hay una cosa que la Biblia condena fuertemente, es la injusticia con aquellas personas que tienen pocos recursos económicos. Dios ha tenido en la Torá, en los primeros 5 libros, hay unas leyes, una serie de leyes, donde Dios le dice al pueblo que cuide de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de aquellas personas
menos favorecidas en la sociedad. Y dice aquí, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Afrenta. ¿Y quién es el hacedor? Pues el Señor. El Señor es nuestro hacedor. Toda aquella persona que le hace daño a un pobre debe saber que afrenta a Dios. Dios lo creó, Dios le dio el ser y se tiene por ofendido con las ofensas que se hacen al pobre. Mire esto, cuando usted oprime a una persona que tiene bajos recursos económicos, está afrentando al hacedor, está afrentando a Dios directamente, está afrentando a Dios mismo. Entonces, miremos esto, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que tiene misericordia del pobre lo honra. Está honrando a Dios. Entonces, mire, una de las cosas de los mandatos que el Señor nos dice es que aquellas personas que tienen bajos recursos no los oprima. Y esto es una de las cosas que hoy en día vemos con los gobiernos. Tristemente, hay un desequilibrio a nivel social, donde aquellos pobres que no tienen nada, pues simplemente son, les pasan por encima las estructuras gubernamentales, no los tienen en cuenta y son oprimidos. Entonces aquí viene un consejo. Si usted quiere bendición de Dios, aprenda a tenerle misericordia a aquellas personas. Dice el verso 32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Por su maldad será lanzado el impío. Y aquí una vez más el Señor nos muestra el destino de los malvados, el destino de aquellas personas que persisten en pecar, de aquellas personas que no se han arrepentido. ¿Quién es el impío? El impío es el pecador. El impío es aquella persona que persiste en una conducta indebida. Ese es el impío. Y dice, por su maldad será lanzado el impío. ¿A dónde será lanzado el impío? Eso es una buena pregunta. Al infierno. O sea que si hay personas aquí que me están escuchando que no han tenido un arrepentimiento verdadero, que no han tenido una vida consagrada al Señor, sino que persisten en su pecado y lo justifican, además, dice, por la maldad será lanzado el impío. Dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Este versículo nos está hablando de la vida que viene para el justo cuando muere, para aquel que ha sido regenerado, para aquel que ha sido, que ha vivido, que ha visto la presencia de Dios en su vida, para aquel que ha vivido con el Señor. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esto es lo que nos dice. La persona que tiene a Cristo, que camina con el Señor, en el momento de su muerte, tiene la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que este versículo nos está enseñando. Ahora, este versículo 32 nos deja una pregunta. Y es una pregunta para todos aquellos que queremos tomar decisiones. Aquí hay dos preguntas. Primero, ¿usted qué es? ¿Usted es impío o es justo? ¿Cuál de las dos? Respóndase, a ver, ¿usted es impío o es justo? Pero también viene la otra pregunta. ¿A usted dónde le gustaría estar después de su muerte? Hay quien dice que después de la muerte no hay nada. Pero la Biblia nos enseña que después de la muerte hay dos cosas. Para unos, condenación eterna. Para unos hay condenación eterna y para otros vida eterna. Y esa condenación eterna, el mismo Señor lo describe
como un lugar de tormento eterno. No es un lugar de descanso, es un lugar de tormento eterno. Y es un lugar donde el gusano no muere. Y siempre va a haber un tormento eterno. Hay varias parábolas en la palabra de Dios. Una de ellas es la parábola del rico y Lázaro, que aparece en los evangelios. Y ese rico que murió, de un momento a otro se despierta en un lugar donde hay un tormento eterno, donde hay un intenso calor, y él levanta sus ojos y ve a lo lejos, al padre Abraham y dice: Padre Abraham, dile a tu siervo Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me dé aunque sea una gotica de agua. Ese es el tormento que viven los que no quisieron caminar con el Señor, los que no quisieron andar con Dios. Sí hay una vida después de la muerte, pero para unos va a ser condenación, para el impío va a ser condenación y para el justo va a ser vida eterna. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hacemos para tener vida eterna? Tener un arrepentimiento verdadero. Esa es la palabra en este momento. Tener un arrepentimiento. Esta palabra poco se predica en las iglesias, pues hoy la estamos diciendo aquí. Si usted no quiere tener o vivir esa condenación eterna, pues arrepiéntase y confíe en el Señor. Crea que el Señor pagó por los pecados y aprenda a vivir una vida con el Señor. Dice el versículo 33, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y lo que nos dice este versículo 33, que en el corazón del prudente reposa la sabiduría, es que la sabiduría de aquel prudente, de aquella persona que ha sido tocada por el Señor, reposa es en su corazón, no tanto en su boca o en su pecho de una manera visible físicamente, sino que la sabiduría está en el corazón. Ahora recuerde que cuando una persona tiene cosas en el corazón, pues eso se manifiesta a través de su boca. Se manifiesta a través de su boca, se manifiesta a través de su hablar, lo que hay en el corazón. Una vez más, dice la palabra de Dios en Mateo 12:35, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. ¿Y cuáles son esas buenas cosas o esas malas cosas? Las palabras que salen. Entonces dice que el corazón del prudente, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Pero dice la segunda parte, pero no es conocida en medio de los necios. En esta segunda parte del versículo, pues puede admitir otra interpretación más que en consonancia con el contexto. El necio se jacta demasiado e inoportunamente de lo poco que sabe. Hay muchas personas que creen saber muchas cosas y hablan. El necio, cualquier cosa que cree saber, habla y hace ruido de lo que cree saber. Y esto le pasa a muchas personas. En cambio, para la persona prudente, la sabiduría está guardada. No presume, no suele presumir lo que sabe. Es cuidadosa de a quién decir lo que sabe. Una persona prudente, en cambio, sabe que siempre hay posibilidad de equivocarse, que no siempre tiene la razón. Entonces miremos este versículo. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Dice el verso 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Cuando la justicia impera en una nación, la llena de honra. Cuando hay una administración justa,
en el gobierno, la práctica de la equidad entre los ciudadanos, la caridad y la compasión hacia los pobres y extranjeros, todo eso sirve de buena base al trono, eleva la mente del pueblo y cualifica a una nación para recibir las bendiciones de Dios. Cuando la nación es justa, cuando la nación es recta, cuando la nación hace o vive conforme a los principios de Dios, pues la nación se engrandece, la nación cambia, empezando por sus gobernantes. O sea, todo esto lo encabezan los gobernantes. Pero dice, la segunda parte, más el pecado es afrenta de las naciones. Ahora, aquí tenemos que hacer una diferencia. Miren, una cosa es el pecado de los seres humanos, una cosa es el pecado de los ciudadanos y otra cosa es el pecado patrocinado por naciones, por el pecado que viene de los entes gubernamentales que emiten a través de leyes, a través de decretos y a través de este tipo de cosas. Entonces, aquí nos encontramos que hay gobiernos que emiten leyes en contra de la vida, por ejemplo, y aprueban leyes del aborto. Hay gobiernos que aprueban leyes para matrimonios del mismo sexo y cosas como esas, cosas como semejantes. Hay muchos pueblos donde se ha dado una legalización a las drogas, digamos así. Hay cosas que se legalizan. Entonces ahí es donde está el pecado de las naciones. Ahí es donde está el pecado de las naciones. El pecado de las naciones también está en admitir injusticias, en no combatir la delincuencia, digamos, o en patrocinar a delincuentes, a personas que no viven bien, que se sabe que roban, indultar a personas que han hecho cosas atroces. Mire, ahí es donde está el pecado de las naciones. El pecado de las naciones está en levantar índices de inflación y oprimir a los pobres, en ser injustos con los pobres y cobrar más impuestos que no deberían de cobrar. Y abusan económicamente. Entonces dice que el pecado es afrenta de las naciones. Eso hace que una nación retroceda. Eso hace que una nación vuelva atrás y se empobrezca. Por eso nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar para que gobiernen personas justas. Hay personas que no creen en esto, pero la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. Y si todos como creyentes en Cristo nos unimos a orar para que el Señor derrumbe esos tronos de Satanás, esas personas para que saque del gobierno esas personas con corazones corrompidos, con corazones corruptos, con corazones que solo piensan en sí mismos y no piensan en el pueblo. Si todos los cristianos nos unimos, el Señor hará grandes cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos cristianos o creyentes en Cristo terminan apoyando este tipo de gobiernos y este tipo de promesas. Mire, yo veo con tristeza que hay personas que se quedan con una parte del discurso. Todo discurso tiene dos partes, una parte A y una parte B. Y se quedan con una parte, pero no ven la otra. Muchos creyentes, y lo digo desde aquí, desde el lugar donde estoy, que estoy en España, he visto muchos creyentes, inmigrantes, que han votado por gobiernos socialistas solo porque el gobierno socialista va a regularizar unos papeles, solo porque el gobierno socialista va a dar residencia y va a dar nacionalidades a todos los inmigrantes. Pero no ven que el gobierno socialista también apoya
leyes que van en contra de la Biblia y en contra de la vida. Entonces esto es un paquete completo. Yo vi con tristeza hace muchos años cómo muchos creyentes vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto sucede en todos los países. Venden su primogenitura por comida, por un mercado. Venden su primogenitura por una casa, por unos ladrillos, por cosas materiales. Y lo que quieren los gobernantes, hoy en día los políticos, pues es tener esos votos para poder subirse al poder y poder tener dominio y poder sacar partido económico, porque eso es lo que buscan en su mayoría. Pocos son los que buscan o los que tienen la intención de ayudar al pueblo. Mire, el pecado hace retroceder las naciones. El pecado hace que las naciones se empobrezcan. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, estamos en la obligación de orar por los gobernantes. Dos cosas: o para que se conviertan, o para que Dios los saque de allá. Porque también hay que ver realidad que muchos no se van a convertir. Muchos ni siquiera creen en Dios. Entonces, esto es una exhortación a todos los creyentes que están escuchando este audio. Orar para que ese trono de Satanás, para que esa cueva de demonios que se ha armado en las altas élites del gobierno, sea cual sea destrozada, sea destronada, y que reinen y que estén arriba los santos hombres de Dios, personas temerosas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y esa debe ser nuestra oración. Dice el último versículo, el versículo 35: la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Y este versículo 35 nos habla, dice: la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Y está hablando de un gobernante, está hablando de una persona, de la persona que gobierna. Y dice: habrá benevolencia para con ¿quién? Para con el servidor entendido, para con aquella persona que hace las cosas bien, con aquella persona que es prudente, que es inteligente. En la versión TLA nos dice: el ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe. Miremos esto. Aquí nos está hablando en la Biblia Reina Valera nos habla del rey, pero vamos a llevarlo a tratar de entenderlo, lo que nos dice la TLA, la traducción del lenguaje actual. El rey no es solamente el que gobierna un país, el que gobierna una nación. También hay personas por encima de nosotros que son jefes, que son nuestros jefes, que son nuestros encargados. La persona que es inteligente, el trabajador inteligente, pues se gana el aprecio del jefe. El que hace las cosas bien, el que hace las cosas bien, el que hace las cosas diligentemente y responsablemente. El que es responsable en su trabajo, el que es diligente en su trabajo, se gana el aprecio ¿de quién? Del jefe. Se gana el aprecio de aquella persona que es la que está mandando. Aquí nos exhorta la palabra de Dios a que seamos diligentes en nuestro trabajo, a que apreciemos, a que hagamos las cosas bien en nuestro lugar de trabajo. A lo mejor hay trabajos que no nos gustan mucho. No importa. Dele gracias a Dios por ese trabajo que usted tiene y hágalo bien, hágalo con agrado. Hágalo con agrado, porque es para el Señor. Hágalo como para el Señor.
porque ese es el sustento que Dios a usted le ha dado. Entonces, el ayudante inteligente, la persona que es diligente, la persona que es responsable, se gana el aprecio del jefe. Y ahí es cuando vienen los aumentos de sueldo. Ahí es cuando vienen los ascensos de trabajo, que tanto anhelan muchos. Ahí es cuando vienen bonificaciones, horas extras. Todo eso viene como fruto de ¿qué? De ser diligentes y responsables. Dice la última parte, más su enojo contra el que lo avergüenza. ¿El enojo de quién? El enojo del rey. El enfado, la indisposición, el no hacer las cosas bien. Dice en la TLA, la traducción del lenguaje actual, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. El empleado que no trabaja como tiene que trabajar, que no hace las cosas como tiene que hacerlas, que trabaja con desgano, que trabaja con pereza. O muchas veces nos encontramos en personas que trabajan de mala gana, que trabajan de mal humor. Hay personas que tienen esa mala actitud en sus vidas. Y cuando hay personas que tienen esa mala actitud, pues eso a los jefes no les gusta. Y mire que también aquí el Señor nos está enseñando, nos está dando un buen consejo a nivel laboral. Aprenda a hacer las cosas bien. Aprenda a ser diligente en su trabajo. Aprenda a tener excelencia en su trabajo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, una vez más, el libro de Proverbios nos está dando una serie de consejos vitales para que usted y yo podamos vivir. Si usted puede, a lo mejor usted está escuchando un capítulo diario y cada día el Señor te está dando una palabra. Cada día el Señor te está diciendo algo nuevo. Yo le invito a que guarde estos proverbios, estos versículos en su corazón, en su interior, los haga suyos y permita que el Señor lo haga crecer. Todos estos versículos, todos estos proverbios que hemos venido estudiando, el objetivo es que usted y yo crezcamos, que usted y yo maduremos en nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Todos estos son consejos para vivir mejor. Yo quiero invitarle a que terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra es la que nos levanta. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra quede guardada en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas y de todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, en este día queremos pedirte, Señor, que imprimas tu palabra en nuestro corazón, que permitas, Padre Dios, que todos estos consejos podamos guardarlos, podamos hacerlos nuestros, que todos estos consejos nos engrandezcan, nos fortalezcan. Ayúdanos, Padre, a ponerlos por obra. Ayúdanos, Padre Santo y poderoso, a poner por obra esta palabra que has traído, que traes para nosotros a cada momento y a cada instante, Señor. Yo te doy gracias, amado Señor. Gracias por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a tomar decisiones, por ayudarnos a encaminarnos, Señor, en cuanto a cada área de nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre precioso y poderoso nos consagramos a ti, Señor. Nos consagramos a ti, precioso Rey, en este día. Te pedimos que guíes nuestros pasos, que guíes nuestro caminar y que guíes cada decisión que tomemos en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados oyentes, así llegamos al final de este tiempo devocional, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de
de nosotros. No olvide darle me gusta al audio. No olvide compartirlo con otras personas si ha sido de bendición para su vida. Compártaselo a otros. No olvide suscribirse también si le ha gustado y darle clic a la campanita. Así cuando aparezca un contenido nuevo, pues a usted se le notificará y será el primero en recibir esta notificación. Y dejarnos sus comentarios, sus preguntas, para que así podamos enriquecernos todos. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.